No se la roban, hermano, no se preocupe. Capítulo 8 del 1 al 36. En esos 36 versículos, hermano, se nos van a dar más detalles del viaje de Esdras a Jerusalén y los vamos a dividir en 5 puntos. El primer punto va a abarcar de los versículos 1 al 20 y tiene que ver con las personas o la gente que acompañó a Esdras. El segundo punto es el ayuno que observaron para implorar la presencia de Dios con ellos en este viaje, versículos 21 al 23. Punto número 3, el interés que puso en que se emplease bien el dinero que llevaba, versículos 24 al 30. Punto número 4, la protección que la providencia les otorgó en el viaje, es decir, que Dios dio en ese viaje, en el versículo 31. Y por último, el punto número 5, su llegada con bien a Jerusalén, donde dejaron el tesoro en manos de los sacerdotes, versículos 32 al 34. Ofrecieron sacrificios, versículo 35, y entregaron a los gobernadores las instrucciones del rey, versículo 36. Por lo tanto, incline su rostro un momento, vamos a orar y después vamos a iniciar, ¿vale? Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Padre, por la bendición, Señor, de estar aquí reunidos una vez más como cuerpo de Cristo. Ahora, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que seas tú enseñándonos con tu palabra de poder, Señor. Con esa palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, Señor, que traspasa, que abre, que nos expone, Señor, la realidad de nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los que acompañaron, versículos 1 al 20. Estos son los nombres de los jefes de familia y los registros familiares de los que vinieron conmigo a Jerusalén desde Babilonia, cuando gobernaba el rey Artajerjes. De los descendientes de Fines estaba Gersón, de los de Itamar estaba Daniel, de los de David estaba Jatús, hijo de Secanías. De los descendientes de Paros estaban Zacarías y otros 150 hombres más. De los descendientes de Pahat Moab estaban Elioenai, hijo de Seraías, y otros 200 hombres más. De los descendientes de Satu estaban Secanías, hijos de Jaziel, y otros 300 hombres más. De los descendientes de Adín estaban Ebed, hijo de Jonatán, y otros 50 hombres más. De los descendientes de Elam estaban Isaías, hijo de Atalías, y otros 70 hombres más. De los descendientes de Cefatías estaban Zebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres más. De los descendientes de Joab estaban Abdías, hijo de Jehiel, y otros 218 hombres más. De los descendientes de Bani estaban Selomit, hijo de Josifías, y otros 160 hombres más. De los descendientes de Bebai estaban Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres más. De los descendientes de Asgad estaban Joanán, hijo de Jacatán, y otros 110 hombres más. De los últimos descendientes de Adonicán estaban Elifelet, Jehiel, Semaías, y otros 60 hombres más. De los descendientes de Bigbai estaban Utai, Sabud, y otros 70 hombres más. Los reuní junto al río que corre hacia Ahava y acampamos allí 3 días. Al pasar revista a la gente y a los sacerdotes me di cuenta de que no había ningún levita, y entonces llamé a estos hombres como líderes principales: Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam. También llamé a Joyarib y Elnatán, que eran hombres prudentes. A todos ellos les pedí que fueran donde Ido, que es líder del pueblo de Casifia. Les dije que lo que debían decir a Ido, a sus hermanos y a los servidores de Casifia, para que nos enviaran servidores para el templo de nuestro Dios. Ya que Dios estaba con nosotros, los familiares de Ido nos enviaron estos hombres. Magil fue enviado con sus hijos y hermanos. Serabías, un sabio de los descendientes de Mahli, era uno de los descendientes de Leví, hijo de Israel. Mahli fue enviado con sus hijos y hermanos. En total eran 18 hombres de esa familia. También nos enviaron a Hasabías e Isaías de los descendientes de Merari, con sus hermanos y sobrinos. En total eran 20 hombres de esa familia. Además, nos enviaron 220 trabajadores del templo, cuyos antepasados habían sido hombres de esa familia. Eran antepasados que habían sido elegidos por David, y sus oficiales importantes para ayudar a los levitas. Los nombres de todos ellos estaban en la lista. Al final, hermano, dice que enviaron 220 trabajadores del templo cuyos antepasados habían sido elegidos por David.
Vea, hermano, la importancia de las listas que se hacen, porque cuando usted colabora en lo que Dios quiere, su nombre y mi nombre, Señor, van a ser mencionados, hermano. No es porque nos queramos hacer publicidad, simplemente porque Dios es así. Ayer nos decían durante la enseñanza de los servidores que en realidad Dios no necesita de nosotros, ¿vale? Usted y yo podríamos quedarnos en casa y el Señor va a seguir siendo el Señor y Él va a hacer su obra y su voluntad porque Él es Dios, Él no necesita de seres humanos. Pero sí nos invita a colaborar con Él. A Él le agrada que estemos en comunión con Él. Por eso nos invita, por eso Él sabe y nos pide cosas tan sencillas. ¿Cómo qué? Es como cuando, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como cuando un padre, por ejemplo, tú vas a cambiar una instalación eléctrica y entonces le dice a tu hijo, deténme el foco. ¿Sale? Y el niño se siente bien importante. No, porque ya estás deteniéndole el foco al papá. No hizo otra cosa. Pero él cree que eso es así como que lo medular, ¿no? Y lo mismo nosotros con Dios, hermano. Él nos dice, ve y predica mi palabra. Y nosotros, yo soy el pastor de la iglesia. No, espérame tantito. O sea, el Señor podría predicar aunque tú no estuvieras. ¿Vale? Aunque tú no estuvieras. El Señor predica. No hace falta que estés tú. Pero nos involucra, hermano, y entonces la gente va a hablar de nosotros. Porque de repente la gente se casa con las personas. No, mira, ayer ocurrió algo bien curioso. Estaba en la enseñanza y estaba Derek, y él estaba participe y participe. Y así como lo ves, él estaba captando muchas cosas, y entonces de repente agarra y después del receso se acerca y me dice, pastor, ¿en qué quieres que te ayude? Así. ¿Qué quieres que haga? Yo así. ¿Sale? Así somos nosotros con Dios, hermano. Él nos dice, ven y quiero que acomodes sillas. Y nosotros vemos así como que no tuviera importancia, hermano, y Dios las podría acomodar. Nunca faltará alguien que quiera poner sillas, pero Dios quiere que tú y yo participemos con Él. Y eso es lo que pasa aquí. Dios le da una instrucción a Zorobabel y dice, regresa, y Zorobabel dice, ¿quién quiere irse conmigo? Vamos a ir a reconstruir el templo del Señor. ¿Sale? Y son nombrados entonces en esta lista. Después de recibir su comisión, Esdras buscó voluntarios para que subiesen con él a Jerusalén para cumplir en primer plano las palabras que están en Isaías 11:12. ¿Qué dice Isaías 11:12? Él levantará una señal a las naciones y reunirá a los exiliados de Israel y a los esparcidos de Judá de todas partes del mundo. Recuerde bien esto, hermano. Dios siempre le advirtió al pueblo de Israel a través de los profetas que debido a su rebeldía ellos serían deportados, ellos irían al exilio, que Él mismo destruiría el templo que tanto tiempo costó edificar. Cuando usted y yo, hermano, nos vamos a los evangelios y hablamos del templo de Herodes, no es otro templo que este. Es el mismo templo que se estaba reconstruyendo por orden de Ciro. ¿Sale? Herodes solamente lo que hizo fue remodelarlo, remozarlo, hacerlo un poquito más grande, darle otra elegancia, porque acuérdese, leímos que cuando se termina la reconstrucción, dice, los que conocieron el templo de Salomón, el primer templo, ¿qué decía? Lloraban, ¿de qué? De tristeza, porque decían, nos acordamos de la gloria del templo de Salomón y esta cosa no se parece en nada. Pero los que no habían visto el primer templo y que era el primer templo que veían, se alegraban de corazón porque decían, por fin, la presencia de Dios está con nosotros. Eso es lo que representaba el templo para la vida del judío, hermano, de esos tiempos. Para usted y para mí esto solamente es un cuarto. Y no. Cuando tú y yo estamos aquí, hermano, como cuerpo de Cristo, este lugar, espiritualmente hablando, se transforma y se hace el lugar donde reposa la presencia de Dios.
Yo sé lo que dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el templo de Dios, un templo espiritual. Sobre nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero Dios es Dios de toda la tierra. Dios es Dios de todo el mundo, de todo el universo. Y a Él le agrada, porque es espíritu, estar en comunión con su pueblo. Así como tú estamos aquí, tú y yo, en otros lugares donde se está llevando el culto al Señor, ahí está la presencia de Dios. Por lo tanto, hermano, una vez que tú y yo estamos aquí reunidos, pasar por esa puerta significa entrar a la presencia de Dios. Significa que todo lo que está aquí, hermano, está consagrado a Dios, todo. Significa que este lugar es digno del máximo respeto. Esa es la razón, hermano, por la cual siempre le decimos, hermano, no se esté distrayendo con otras cosas, porque usted está delante de la presencia de Dios, cualquiera que sea su distracción. ¿Sale? Por eso, hermano, algún día tuvimos que decirle a los hermanos, no crea que es una sala de cine para que traigan aquí sus palomitas y sus chetos. No. Usted aquí, hermano, estamos ante la presencia de Dios. Pongamos esa reverencia y decir, Dios va a hablar. No sé qué va a decir. Se ve que el predicador no es tan ducho, pero el que va a hablar es Dios, porque es la palabra de Dios la que está siendo expuesta, no son ideas humanas. Entonces, fíjese cómo siempre le dijo al pueblo eso, pero también siempre le dijo una palabra final por cada profeta. Al final todo profeta decía, pero un día el Señor los hará volver. La ira del Señor se va a disipar. Ahora el Señor está airado con ustedes, pueblo de Israel, porque han sido rebeldes para con la palabra de Dios, lo han desobedecido, han sido idólatras, han sido infieles, se han prostituido espiritualmente, han ido tras los baales, tras las aceras. Pero un día se va a ir la ira de Dios y Él los traerá de vuelta a ese lugar que Él les prometió, que Él se los dio. Y es aquí, hermano, cuando empieza a ocurrir esto. Este es el regreso a Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir el culto a Dios. Esdras puede decirles, ahora que el templo está edificado y se llevan a cabo en él los servicios correspondientes, es el momento de subir allá. Algunos se ofrecieron voluntariamente a marchar con él. Los jefes de varias familias se mencionan aquí para su honor, y el número de los varones que subieron con cada uno de ellos sumaron un total de 1496. Es de llamar la atención que entre los expedicionarios no hallaran ningún levita. Cuando usted, hermano, lee los primeros 5 libros, sobre todo del Éxodo hacia adelante, se da cuenta que Dios dio instrucciones y apartó a la tribu de Leví para el servicio de Dios, solamente para el servicio del tabernáculo y de Dios. Los levitas no hacían otra cosa que estar consagrados para Dios. ¿Sale? Pero si tú eres curioso, hermano, un día ponte a leer y vas a ver que había, no sé si 26 o 29, más o menos ese es el número, pero eran más de 20 y menos de 30. Por cada levita que había en el templo, había 20 y tantos del pueblo de Israel que trabajaban. No hacían otra cosa los levitas más que atender los oficios del tabernáculo, los sacrificios, los panes de la proposición, el incienso, todo eso. Había escalafones, acuérdate, sumo sacerdote, después estaban los hijos del sumo sacerdote, y así iban decayendo hasta que estaban los demás levitas, los que hacían el quehacer y todas esas cosas, pero eso es a lo que se dedicaban, al cuidado de las cosas de Dios. Y por cada levita había 20 y tantos del pueblo de Israel, que eran los que sembraban, cosechaban, trabajaban y llevaban todo para la manutención del tabernáculo y en su momento del templo. ¿Vale? Eso era lo que sucedía. Y aquí, hermano, no se encuentran levitas. ¿Qué pasó con los levitas?
No sé, hermano, si el hecho de haber sido deportados, acuérdate, si tú lees muchos de los profetas, no sé si es en Joel o en Habacuc, donde el Señor le reclama a los profetas, les dice, ustedes debieron haber sido el ejemplo del pueblo de Israel y ustedes fueron los primeros que pusieron el mal ejemplo. Eso se los dice el Señor. Ustedes debieron enseñarle al pueblo a obedecer este libro de la ley y ustedes fueron los primeros que lo profanaron y pusieron el mal ejemplo con sus idolatrías. No sé si debido a eso, hermano, les pudo mucho y se apartaron, se escondieron o no querían o estaban tan avergonzados. No lo sabemos, hermano. El asunto es que no se hallaron levitas. ¿Sale? Pero sí había sacerdotes. Acuérdese, los sacerdotes tenían una función y los levitas otra. Unos sacrificaban, otros eran los encargados de ¿qué? De la música también, de la alabanza al Señor. Ahora, la desproporción entonces existente entre el número de sacerdotes y levitas sugiere que pudo deberse a su repugnancia a salir del país por su condición muy inferior a la de los sacerdotes. Esdras tenía suficiente dinero para el servicio del templo, pero le faltaban hombres. Envió entonces 11 hombres a Casifia, un lugar no identificado, pero en el que había sin duda una colonia de levitas y servidores del templo. Y de allí pudo obtener unos 40 levitas y 220 servidores del templo, quienes fueron reclutados a toda prisa, ya que Esdras había urgido al jefe del lugar para que trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Quiero que te quede claro esto, hermano. Nosotros como pastores, esto no es como si fuera una empresa, ¿sale? A ver, tráigame su solicitud de servicio al Señor. Dígame qué sabe hacer y lo voy a colocar en el mejor puesto. No, hermano, esto no es así. Nosotros le pedimos a Dios dirección cuando vemos corazones dispuestos y los invitamos a colaborar en el servicio en la iglesia. Por ejemplo, ahorita salieron maestros para los niños. Por ejemplo, ahorita salieron las hermanas que vinieron, aceptaron la invitación para ministrar, hermanas de tercera edad. Pero también en la mañana hay hermanas que llegan y limpian todo el templo, hermano, y colocan todas las sillas. Y también, hermano, hay hermanos que colocan las lonas. Hay hermanos que barren el patio, hay hermanos que trapean el salón de los niños y al final hay hermanos y hermanas que lavan el baño y se vuelve a arreglar todo aquí para que quede lo más limpio posible. Hay hermanos que vienen y se hacen cargo del audio, se hacen cargo de todo lo que está aquí, hermano, los que estamos a cargo de esta parte. ¿Sale? Entonces, no puedes poner, hermano, en los lugares estratégicos, no puedes tomar a cualquiera y ponerlo a servir. Sí importa, hermano, la forma en que vivimos, sí importa. Sí importa mucho el cómo te conduces todos los días, el cómo adoras a Dios, el cómo obedeces a Dios, el cómo buscas la presencia de Dios, el cómo escudriñas la palabra del Señor, sí cuenta mucho. David solamente puso de la tribu de Leví sacerdotes y levitas porque esa fue la orden de Dios. ¿Sale? ¿En las otras tribus había hombres capaces? Yo creo que sí. Pero Dios dijo, solo levitas, solo sacerdotes ministrarán en mi presencia. Y esos levitas y sacerdotes tenían que estar apartados para Dios. Es decir, su prioridad era ¿cuál? La comunión con Dios. Esa era su prioridad. No había otra prioridad. Dios los iba a escoger y él le dijo, dio instrucciones. Solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Solamente el sumo sacerdote, ni siquiera los hijos. ¿Sale? Y después los hijos estarán a cargo de un grupo de sacerdotes y de levitas que serían encargados unos de transportar
la parte del lugar santísimo junto con el arca, junto con los panes, junto con el candelero, junto con el incenciario, junto con el propiciatorio, junto con todo. Una parte. Otros se encargarán de las cortinas, otros de las basas, otros de todo el armado, y caminarán de esta manera, y harán esto, y harán aquello, y harán esto otro. No podían, si a ti te decían, a ti te corresponde el atrio, tú no podías decir, no, pues a mí me gusta el lugar santísimo, yo voy a ayudar allá, no aquí. Pues es donde yo quiera, no donde me pongan. No, hermano, porque si tú te atrevías siquiera a cambiarte de lugar, si tocabas eso que era santísimo, te morías. ¿Te acuerdas que hay un pasaje cuando David quiere transportar el arca del Señor? Que una carreta con 2 bueyes, ¿te acuerdas? Y así no dijo Dios que se transportara el arca, pero David pues, tenía sus ideas, ¿no? Dice, más rápido, ¿no? En una carreta. Y entonces, por el terreno todo pedregoso, la carreta se movía, y entonces dicen que Usa, un sacerdote, uno que podía acercarse, quiere evitar que el arca se caiga, porque dijo, no, es que es el arca del Señor, y nadie le estaba permitido tocar el arca. Y él la toca y se muere. Y David dice, no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo Dios? O sea, ¿por qué eres así? Este hombre hizo una buena acción, ¿por qué lo matas? El texto no lo dice así, hermano, pero el texto dice que el corazón de David como que se molestó con Dios. ¿Por qué me lo mataste? ¿Qué delito cometió? Yo di órdenes, dijo Dios, y él no las respetó. En estos tiempos, hermano, como no nos pasa nada, por eso hacemos lo que nos pega la gana. ¿No? Vivimos como se nos pega la gana. Al fin que no, mira, yo estoy pecando y no me muero. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Entonces, hermano, hay instrucciones. Imagínate que hoy, pues no se me ocurrió, hermana Marce, predique usted, véngase. Y voy a decirle a Marce, ¿yo qué voy a decir? No porque no conozca ningún texto bíblico, pero Dios no la llamó a eso, hermano. Entonces, en donde Dios te ha puesto es porque Dios es sabio. Y poco a poco Él va a tratar con tu vida, y poco a poco tú vas a ir creciendo de manera tal que un día, si Dios quiere, esas hermanas no son pastoras, hermano. No creas que ellas están en el púlpito. Ellas son gente de edad, pero que conoce las escrituras. No sé si enseñan a niños, no sé, hermano, pero Dios las usa. ¿Tú las ves enojadas? ¿Tú las ves molestas? Porque nos invitaron a compartir con puras viejitas. ¿Tú las ves así? No, vienen con todo su corazón. Vienen con su corazón dispuesto para servirle al Señor. Eso es lo que se necesita, un corazón dispuesto. ¿Te acuerdas de Pedro y de Juan? Cuando Jesús llama a Pedro después de haberlo negado, que Pedro le dice, ¿y este qué onda? Y ¿a ti qué? Usted haga lo que yo le mandé a hacer y usted olvídese los demás. ¿Sale? Así que deja de estar viendo si los demás sirven o no, tú a lo que Dios te llamó. Punto. ¿Vale? Ya, hermano. Dios no nos mandó a ser inspectores de la iglesia. Porque ¿cómo tenemos hermanos de esos? No me gustó, hermano, cómo estuvo la oración. No me gustó el culto. No me gustó la alabanza. ¿Y quién te mandó a ti de supervisor de la iglesia, hermano? Hermana. Porque también tenemos hermanitas de esas, ¿no? No, hermano, no hay supervisores. Hay hermanos bien lindos que, pastor, lo quiero cuestionar. Ay, perdón, dígame, por favor, o sea, déjeme cuadro, ¿no? No, hermano, no. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Y esa gente, hermano, tiene que, dice Esdras, tengo hasta dinero, entonces necesitamos gente. ¿Por qué Esdras no dijo, bueno, yo lo puedo hacer? Total, soy el líder, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué mandó por la gente que Dios dijo que debía estar en la presencia de Dios?
Son de las cosas, hermano, que a nosotros Dios nos habló. Tú no puedes hacerlo todo. Tienes que confiar en las personas, pero tienes que capacitarlas, tienes que llevarlas, tienes que permitirles que vayan a estos lugares para que Dios también les hable. Hermano, de verdad, de verdad, de verdad, ahora que vayan los matrimonios, usted me dice, ¿sale? Usted me dirá sí o no, es de parte del Señor. Los hermanos que nos invitaron al encuentro, hermano, me hablaron un día antes. Me dice, oye, te pedimos un favor, ve con un corazón abierto, ve con tu mente abierta para recibir. No vayas como pastor a analizar la doctrina, ¿no? Le dije, no iba yo a eso, ¿sale? Yo incluso le dije a estos hermanos que yo iba a mandar a los matrimonios. Me dice, pero ¿cómo vas a ir si no has sido tú? Dije, pues no creo que no creo que vayan a decir ninguna aberración, ¿no? Son cristianos. No, pero ve, hermano, al final yo le dije a los pastores responsables, nunca vine a criticarlos. Yo no venía a analizar ni a juzgar. Yo vine a pedir ayuda. Porque en la iglesia donde estamos no tenemos ministerio para matrimonios. Necesitamos ayuda. Y ustedes, Dios los ha levantado y Dios los usa en esto. ¿Para qué me quiebro la cabeza si hay quien lo haga? Somos el cuerpo de Cristo, aunque no seamos la misma iglesia. Ay, ¿porque no te llamas Adulam, entonces no somos hermanos? Si Dios te dio ese ministerio tan hermoso y estás haciendo, es que de verdad, hermano, tienes que vivirlo. Si estás haciendo algo tan hermoso, ¿por qué yo sería tan tonto de no pedir ayuda? ¿No? Eso ya es orgullo, hermano, eso es otra cosa. No, necesitamos ayuda. Ayúdennos. Y ya después nosotros, ya que nos enseñes, ya no hacemos cargo. Tampoco vamos a hacer esos baquetones. Pues hazme toda la tarea. No, ahí te mando. No. Ya después ya nos hacemos nosotros cargo. Pero ya nos enseñaron. Entonces, hermano, eso es lo que está haciendo Esdras. Punto número 2. El ayuno que observaron para implorar la presencia de Dios con ellos en este viaje. Versículos 21 al 23 dice: allá cerca del río Ahava les anuncié a todos que debíamos ayunar para humillarnos ante Dios y así poder pedirle que nos concediera un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos y nuestras pertenencias. Me apenaba pedirle al rey Artajerjes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegieran de los enemigos durante todo el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso era por lo que le habíamos dicho: nuestro Dios está con todos los que confían en Él y se enoja con quienes se alejan de su lado. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios por nuestro viaje y Él respondió nuestras oraciones. Ay, vecina, présteme. Pero ya le predicaste que tu Dios es Dios el dueño del oro y la plata. Y a decir tu vecina, pues no, pídale a su Dios, ¿no? Que es el dueño del oro y la plata. Andamos avergonzando a nuestro Dios, hermano, pidiendo prestado a los inconversos, ¿no? Pero ya pagué, no se preocupe. No, aparte es mi hermano. No. También hace 2 o 3 años atrás, creo que fue antes de la pandemia, a Temo, al líder de ahí de Camino a la Unidad, también yo fui y le dije, oye, necesitábamos comprar algo, y le dije, préstame 40,000 pesos, te puedo ir pagando de 1,000 pesos por semana. Y me los prestó. Y le pagué 1,000 pesos cada semana hasta que cubrí mi deuda, hermano. Pero a final de cuentas, hermano, esto es vergonzoso. ¿Por qué? Porque pareciera que en el pueblo de Dios no nos podemos ayudar. Eso pareciera, hermano. ¿Por qué tenemos que andar pidiéndole a los de afuera? Este hombre le había dicho al rey: nuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra, y Él cuida a su pueblo. A quien le teme, a quien le ama, el Señor lo cuida. Y después imagínate
¿Qué crees, Rey? Mejor siempre sí préstanos un pequeño ejército. No, no sea que ya sabes que por ahí andan los del cártel Jalisco y los del... No. Él dice, ayunemos y oremos. La iglesia de estos tiempos, hermano, les hablas de ayuno. Ay, no, pastor, es que yo se me sube el azúcar, se me baja la sal. ¿No? Estamos enfermos, todos estamos enfermos. No podemos hacer un ayuno. ¿De cuánto tiempo, pastor? ¿De 2 horas? Ay, no sea chistoso. 2 días, hermano. No, no, me muero. ¿No? Si esta panza me cuesta un trabajo subirla, imagínese. No, hermano. Mire, le cuento algo curioso. Esta semana que pasó vino mi hijo que está ahí en Poza Rica, Josué. Vino con su esposa, mi nuera, que se casó y todo, y se puso de novio, se casó. Yo nunca la conocí a la muchacha. Sale a mi nuera. Y entonces me habló en la semana y me dice, papá, fíjate que vamos a ir a un retiro de un congreso de pastores, así, pero hasta allá está Mellehualco. Y su suegra vive allá por Chimalhuacán, por ahí, o sea, bien cerquita. Oye, nos podemos ver. Vino por acá por Coacalco, y ese día, hermano, en la semana nos ocurrió una situación bien difícil en el trabajo. Nos hicieron ir, no dejaban salir al personal hasta que no apareciera algo que se había perdido, hermano, de un condominio. Ahí andamos por a las 6, 7 de la noche, andábamos allá resolviendo un asunto. Y yo no pude ver a mi hijo. Nos habíamos quedado de ver y no pude verlo. Y en la semana pues iban a estar ocupados y todo eso, hermano. Y ayer tuvimos lo de los... Y me llega un mensaje en la tarde, papá, fíjate que ya al rato nos vamos. Bueno, está bien. Y eran como las 9:30 de la noche. Y me dice, ya estamos aquí en la central del norte, papá. Salimos ahorita al cuarto para las 11. Yo dije, pues ahorita es cuando. Que agarro mi coche y que me voy a la central, hermano. Yo quería ver a mi hijo, quería abrazarlo, quería saludarlo y quería conocer a mi nuera. Pero lo que me encontré, hermano, yo creo que ellos eran de estos. Están, pero no, Elías está gordo, en serio, no, hermano. Sí le dije a mi hijo, oye, come. Volteo a ver a mi nuera y le digo, tú también come, muchacha, por el amor de Dios, se van a morir. En el movimiento de ellos, hermano, no sé si es muy común el ayuno. Están súper cansados. Le digo, no, estuvimos 15 minutos, hermano, solamente, y ya se subieron al camión. Le dije, mejor váyanse a dormir, me avisan. ¿Me explico, hermano? Aquí, hermano, convocamos un ayuno y nadie lo hace. Nadie quiere hacer ayuno, nadie quiere sacrificar nada por Dios. Y es importante que tú sepas, hermano, que a veces para poder mover el favor de Dios, a veces hay que ir más allá. Cuando de verdad, hermano, tu alma anhela que Dios responda, harás lo que sea. Cuando mi esposa y yo llegamos a Eliana y nos dijeron 3 días de ayuno, solamente agua, no coman otra cosa. 3 días de ayuno. Nunca habíamos ayunado 3 días, hermano. Nuestros ayunos eran de un día solamente. 3 días, hermano, de ayuno, porque íbamos a ser ministrados, porque nuestro matrimonio se estaba deshaciendo, porque veníamos lastimados, porque veníamos completamente destruidos de la primera iglesia. Y obedecimos y fuimos ministrados por Dios. La presencia de Dios se hizo manifiesta. Y ahí fue cuando el Señor empezó a restaurarnos, y por eso esta iglesia existe. Pero tuvimos que obedecer. El Espíritu muchas veces nos llevó, 2 veces, hermano, nos llevó a hacer un ayuno de 40 días, ya estando en el Elianay. No era ayuno total, hermano, no te vayas a ir con, ay, no comía, no, sí, una sola comida en todo el día. Y todo el tiempo además era agua. Hicimos ayunos de 7, de 14 y de 21 días. 2 veces hicimos un ayuno de 40 días. Y fue el tiempo en el que el Señor estuvo preparando mi corazón para poderme levantar como pastor, hermano. Lo que tengas que hacer para que la voluntad de Dios, para que Dios responda tus oraciones, lo que tengas que hacer. Yo ya le había dicho a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Lo siento, no te puedo ver. Estoy haciendo mi predicación. Pero sabes, hermano,
Entendí que a veces es más importante para las personas que les demuestres que los amas en vez de que solamente les digas te quiero mucho. Yo creo que para el corazón de mi hijo era más importante que yo fuera aunque sea 5 minutos, solamente para saludarlo. Tenemos mucho de no vernos, desde que se casó, cuando vino a comprar su traje. Y yo también quería verlo. Solamente quería saludarlo, quería abrazarlo. Y quería conocer a mi nuera. Le dije, sí existo. ¿No crees que cada vez dicho, pues tu papá nunca se aparece, ¿no? ¿Va? Y fue satisfactorio. Me preguntas a mí si me regresé feliz. Felicísimo, hermano. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Aunque fueran 15 minutos, aunque hubieran sido 5, valió la pena. ¿Crees que si esas cosas las hacemos, no valdrá la pena hacer esas cosas por Dios? ¿No valdrá la pena ayunar para Dios, para buscar la voluntad de Dios y que Él nos responda? Porque es bien fácil. Señor, danos un templo. Señor, permítenos construir. Pero ¿qué estás haciendo? Aparte de pedir. ¿Cómo me demuestras que en verdad estás buscando mi rostro? Es más fácil, pastor, ore por mí. ¿Y por mí quién ora? Pero que tú digas, Señor, yo voy a ayunar para que tu voluntad en mi vida se cumpla. Porque tú para mí eres más importante, Señor, que la comida. Para mí eres más importante que la televisión y que la diversión. Para mí eres más importante tú, Señor. Es lo que hicieron, hermano, para no avergonzar a su Dios. ¿Qué hizo Dios entonces, hermano? Esdras se había procurado levitas, mas ¿de qué le serviría si no tuviese a Dios consigo? Pero tenía firme confianza en el poder y la protección de Dios, que está siempre, o que están siempre a disposición de sus siervos y en contra de sus enemigos. Ahorita lo cantábamos, algo así, ¿no? Cuando Dios imparable, ¿no? Yo sé quién está conmigo, ¿no? Y quién está contra mis enemigos. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? No, es en serio. Él la mandó desde el miércoles, creo que mandó la alabanza, ¿no? Y esto apenas, yo ayer lo estaba armando. Como Esdras creía en el corazón, también confesaba con la boca, y por eso no quiso pedir al rey escolta que le protegiese, para que no pensase el rey que Dios no tenía poder para protegerles, o que Esdras dudaba de ese poder. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que no conoce a Dios, no, Dios puede sanar, Dios puede hacer esto, puede hacer lo otro, y nos ve a nosotros ahí todos agüitados, ¿no? Todos moquientos ahí. Pues no, que Dios tiene poder para sanarlo. Y no estoy refiriéndome, hermano, a algo que todos hacemos. Si tienes un malestar de cabeza, eso, pues tómate una pastilla, hermano. Pero si tienes la fe suficiente, yo conozco gente que tiene la fe suficiente y dice, no, porque Dios me va a sanar. Yo sé que de estos hermanos que nos invitaron al retiro, a ella le detectaron un ganglio cancerígeno, hermano. Unos días, unos tiempos, días antes, semanas antes del retiro, hermano. De hecho, no iban a ir. Pasó por el proceso, le hicieron la biopsia, la vez que les quitan una parte y la mandan a analizar y todo eso. Y empezamos a orar aquí en la iglesia. Empezamos, y también en su iglesia, y también otros hermanos, en varias iglesias, hermano. Empezamos a orar, Señor, por favor, responde. Esta semana nos mandaron, en un grupo de amigos que tenemos, nos mandaron ahí. Agradecemos a todos, fue favorable el resultado. El tumor, esta cosita empieza a minorarse. De 4 centímetros ya va en 1.8. Dios nos está dando la victoria. Y estuvieron ahí sirviendo, hermano. Estuvieron ahí sirviendo. Ella no podía estar haciendo esfuerzo. Hasta su pastor le llamó la atención. Dijo, usted, hermana, siéntese ahí. Deje que su esposo sirva, pero usted siéntese. Pero ella, tanta su gratitud, hermano, que estaba ahí. Y tu gratitud y la de nosotros como iglesia, que todo lo que Dios nos ha bendecido este año, hermano, porque nos ha bendecido en abundancia. ¿Cuándo, hermano, vamos a hacer como este Esdras? ¿Cuándo vamos a comprometernos, pero bien?
No con payasadas, hermano, sin que el pastor me tenga que decir, voy a ayunar, ¿no? No, yo lo voy a hacer, Señor, porque yo quiero experimentarte en mi vida, realmente yo te quiero experimentar. Haré lo que sea. Esto no significa que nosotros no podamos echar mano de los medios honestos y procurarnos seguridad, y no hemos de avergonzarnos por ello. Puesto que había expresado delante del rey su confianza en la protección de Dios, buscaron el rostro de Dios en oración y ayuno, expresaban así su humillación, confesaron sus pecados y se arrepintieron de ellos para obtener el deseado perdón, fortalecían así su oración, pues en circunstancias especiales el ayuno iba siempre unido a la oración, oraban para solicitar a Dios un feliz viaje, Dios los escuchó y les fue propicio. Este año, hermano, conocí el testimonio de un joven que le dijo a Dios, yo quiero empezar este año bien, quiero empezar un año diferente, y que Dios lo manda a pulir, que lo manda a la cárcel, hermano, para que empezara de cero. Y ahí Dios le hizo comprender muchas cosas, él me lo dijo. Pero su corazón, hermano, ha estado buscando a Dios. Su corazón es diferente para con Dios. Yo no lo conocí, me contaron muchas cosas de este joven, no cosas buenas. Pero yo, el joven que veo el día de hoy, hermano, es otra cosa. Y ese es el poder de Dios. Ya llegará su momento y sabrás quién es ese joven. Viene un acontecimiento fabuloso, hermano, que yo me quedo así, me pellizco y, Señor, en serio, de verdad, sigues obrando, sigues haciendo la obra, Señor, con aquel que permite que tú hagas la obra. Yo sé que, hermano, a veces dejar que Dios meta la mano en nuestra vida, yo sé que duele, te lo digo por experiencia. Pero qué hermoso es cuando Dios mete su mano y limpia y transforma. Tú le puedes preguntar a mi hijo, cuando estaba chiquito una vez se cayó y se hizo una herida aquí y ya tenía costra y se volvió a hacer otra herida en ese mismo lugar y se le infectó. Se le hizo pus y todo eso. Y fuimos al doctor y el doctor me dice, no, lávelo con Roma y échale mertiolate. Y mi hijo no entendía. Él decía, me duele mucho, papá. Se le sanó. Usted le puede decir, ahí tiene la cicatriz de su rodilla, hermano. Pero está bien. ¿Le dolió? Lloraba como usted no tiene idea. ¿Me dolía a mí tallarle y echarle? Sí, me dolía. Pero era por su bien. Era para que estuviera sano. A veces así Dios va a hacer con nosotros, hermano. A veces Dios nos va a quebrar por lo que más queremos. A veces Dios nos va a quebrar por lo que más adoramos. A veces es una persona, a veces es un trabajo, a veces es una profesión, a veces son relaciones, a veces son muchas cosas. Ahí nos va a quebrar y Dios va a tallar y va a tallar para que salga la infección que hay, hermano. Y va a ser bonito, no va a doler, sí, pero va a sanar. ¿Usted cree que para mí fue sencillo que Dios me empezara a decir, esa mujer que está a tu lado es a la que menos valoras? Es la que siempre está contigo. Desde hace 25 años cuando nos conocimos, ha estado conmigo. Éramos amigos y me ayudaba en el trabajo. Me hacía mis presentaciones. Yo ni siquiera sabía manejar una computadora, hermano, y así. Me hacía mis presentaciones. Cuando nos casamos, ahí está conmigo. Cuando fallé, cuando hice las peores cosas, cuando me desvié del camino, ahí estuvo conmigo. Y hasta el día de hoy está conmigo. Y a veces es a la que menos le prestas atención, a la que más criticas, a la que más le demandas, le exiges, pero a la que menos recompensas. No es grato que Dios meta la mano y te diga, mira, pastor, estás pero mal. Qué bonitas predicaciones preparas, pero qué pésimo esposo eres.
¿Y qué le dices a Dios? No, estás equivocado. Yo creo que estás viendo otro. Mi corazón es recto. No, mi corazón no es recto para contigo, Dios. Mi corazón está mal. Y necesita ser moldeado. Y necesita ser sanado. Necesita ser limpiado. Necesita sacar esa podredumbre. Para que veas de verdad lo valioso que es esa persona. Para que veas el regalo y el tesoro que Dios te ha dado. Y así lo mismo con tus hijos. A veces vemos en nuestros hijos así como, ay, yo no sé para qué me tocaron estos hijos. Si tú limpiaras tu corazón, si dejaras que Dios limpiara tu corazón, verías, herencia de Jehová son los hijos. Y si los hijos dejaran limpiar su corazón, verían que sus padres son los correctos que Dios puso para que tu vida sea edificada. Si tan solo nos dejáramos limpiar por Dios. Y eso, hermano, se logra así, con ayuno y oración, buscando el rostro de Dios, dejando que Él meta su mano. Número 3, el interés que puso en que se emplease bien el dinero que llevaba. Versículos 24 al 30. Luego elegía a 12 jefes de los sacerdotes, a Serebías, a Jasabías y a 10 de sus hermanos. A ellos les entregué el oro, la plata y las otras cosas que el rey Artajerjes, sus consejeros, sus oficiales importantes y todos los israelitas que estaban en Babilonia dieron para el templo de Dios. Pesé todas esas cosas y en total había 22,450 kilos de plata, 3,300 kilos de platos y objetos de plata y 3,300 kilos de oro. Le di 20 de oro que pesaban 8 kilos y 2 hermosos platos de bronce, brillante, tan valioso como el oro. Luego les dije a los sacerdotes: ustedes y todos esos objetos son sagrados para el Señor. Todos estos objetos de oro y plata son ofrendas para el Señor, el Dios de sus antepasados. Así que lleven todo esto con mucho cuidado, son su responsabilidad hasta que lo entreguen a los jefes de los sacerdotes, a los levitas y a los jefes de familia de Israel, quienes lo pesarán y lo colocarán en los cuartos del templo del Señor en Jerusalén. Los sacerdotes y levitas recibieron el oro, la plata y los utensilios que Esdras había pesado y les había entregado para que llevaran al templo de Dios en Jerusalén. Cuando Dios te da, hermano, el privilegio de estar como líder o de estar a la cabeza, no te lo da para tu beneficio. Es decir, un pastor, hermano, no toma el dinero que entra aquí y se lo gasta solamente en él y en su familia. No es para eso. Lo que Dios da a través de ustedes es para que el templo de Dios o el lugar donde nos reunimos esté lo mejor presentable para el Señor, porque es el templo de Dios. ¿Va? Ayer le decía a los hermanos, la única inversión que tenemos para el próximo año, hermano, es cambiar las láminas, las translúcidas que ya están todas cuarteadas, y las sillas que queremos comprar, 100 sillas y 10 mesas. Todo el gasto que tenemos o toda la inversión que vamos a hacer el próximo año, que estamos hablando por ahí de unos 60, 70 mil pesos, dependiendo cómo suban los precios. Eso es todo. Y con eso, hermano, aparte de que obviamente hay que darle el mantenimiento a la pintura, todo lo que tenga que darle mantenimiento, hermano, pero eso es lo que se hace con lo que ingresa a la iglesia. Porque imagínate, yo llego en una camioneta nueva del año y aquí todo sin pintar y todo ahí como se... Eso no se hace, hermano. Y Esdras dice, aquí está lo que me dieron, aquí está, se lo doy a quien lo tiene, a quien tiene de parte de Dios la sabiduría y la instrucción de hacer buen uso de las cosas. Es así. Digo, aquí si fuera una iglesia más grande, si fuera el triple de esta iglesia, entonces sí, hermano, había un tesorero, habría alguien encargado de eso, habría mucho más ministerios y departamentos, y cada uno sería responsable de qué. Aquí está esto y necesito que se haga esto, esto y esto. Y tú como pastor eres responsable de supervisar que eso se haga. Así. ¿Vale? Ahora, luego les dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien
esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Fíjate, entregué todo, 20 recipientes de oro, 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido, tan valiosos como el oro. Y luego le dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados para el Señor. ¿Cuál debe ser la instrucción del pastor a todos los ministros de esta iglesia? Ustedes deben ser santos porque le sirven a Dios. Nada de que yo hago lo que se me pegue la gana y vivo como se me pegue la gana y me comporto como se me pegue la gana y hablo como se me pegue la gana y trato a las personas como se me pega la gana. No, Señor. Si usted quiere ser un ministro de Dios, un sirviente de Dios, porque eso es lo que somos, sirvientes de Dios, usted debe vivir rectamente. Si no, no puede. No se puede, hermano. Imagínese, el pastor anda con otra mujer que no es su esposa. El pastor se anda yendo a tomar allá a la zona rosa, ¿no? Está lleno de amigos homosexuales y de mujeres libertinas, y viene y predica los domingos. No, pues ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Ese no es pastor. Ese es un hijo de Satanás queriendo dañar la iglesia. Número 4, hermano. Déjale leer lo que dice antes del número 4. Este es un informe del especial cuidado con que Esdras trajo consigo el tesoro que pertenecía al santuario de Dios. Después de haberse encomendado a Dios para poder llevarlo felizmente a su destino, lo encomendó a personas adecuadas, a cuyo cargo estaba el vigilar y guardarlo, aunque sin Dios habrían vigilado en vano. Después de haber orado a Dios para que preservara todos los bienes que llevaba consigo, Esdras se muestra especialmente solícito por aquella porción que pertenecía a la casa de Dios y había de servir para ofrendárselo. Nombró para este cometido 12 principales sacerdotes y otros tantos levitas, y les declaró por qué ponía estas cosas en sus manos. Vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios. ¿Quiénes más aptos para cuidar de las cosas santas que las personas santas? Pesó el oro, la plata y los utensilios porque esperaba recogerlos exactamente como él se los dio. Les dio la encomienda de vigilarlos y guardarlos para que no se perdieran, para que no se estropearan, para que no se mezclaran con otros objetos. Guardarlos a salvo hasta que los peséis de nuevo en el templo delante de los que responsables de ellos, para que no se mezclen. Nada de que yo soy ministro de Dios. Estoy hablando de cualquier iglesia y ando de novio o de novia, hablo de los jovencitos, con un inconverso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Nada que yo soy ministro de Dios y ando ahí en la disco. ¿Haciendo qué? Número 4, la protección que la providencia les otorgó en el viaje. Versículo 31. En el día 12 del primer mes partimos desde el río Ahava hacia Jerusalén. Dios estaba con nosotros y nos protegió de enemigos y de ladrones durante todo el camino. Hay un testimonio, hermano, de la hija del pastor Ezequiel, la hija mayor, se llama Diana. Se suben a la combi a saltar, hermano, a la urban a saltar. Ella estaba así sentada y se puso a orar. A ella no la tocaron ni la vieron. No le pidieron nada y estaba ahí. Cuando tu vida le agrada a Dios, te protege, hermano. Si estás donde debes de estar, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú crees que no, hermano? Yo no tengo miedo de cuando mis hijos van a la escuela. El viernes María me decía: papá, es que salí temprano, aquí me espero. Y me llama así como dice: es que fíjate que me invitaron a hacer. Está bien, hija, con cuidado. Pero ni modo que diga: no te muevas, espérame que llegue yo ahí, no, por favor. No, cálmate. Como si tú pudieras hacer algo más por tus hijos. Encomiéndaselos a Dios.
Confía en que Dios los va a guardar. Nada más enseña a tus hijos a no andar metidos en lugares que no tienen que andar. Porque si mi hija me dice, papá, ya salí, pero voy a ir aquí a los azulitos de aquí a la vuelta, porque ahí venden azulitos a la vuelta, hermano. ¿Qué crees que le puede pasar a mi hija? ¿Me explico? Pero si me dice, no, papá, voy a ir con unos amigos, voy a ir aquí a unos juegos, ahí estaba, llegamos por mi hija, ahí estaba. Ella sabe que tiene, ellos dos saben que tienen toda mi confianza, no tienen por qué mentirme. Voy a estar en tal lugar, ahí te quiero encontrar. ¿Sale? Tienen toda mi confianza. El día que me mientan, tenemos un problema. Esdras sube a Jerusalén, pero la multitud que lo acompañaba marcha lentamente y por cortas etapas. Dios fue bueno con él y él reconoció agradecido la bondad de Dios. Imagínate sacar toda esa gente, hermano. Uno piensa, uno en su cabeza maquina, no, pues fueron camine. Si no eran ejército, hermano, de soldados, venían con otras personitas, abajo venían ancianos. Llevamos 11 años caminando y Dios nos ha guardado, hermano. Miran que hay unos aguaceros en este lugar y sí se mete poquita agua, pero pues no más, ¿no? Si vamos a ser bien honestos, hermano, aquí las hermanas están expuestas a un montón de cosas. En esta colonia está bien bonita la colonia. Pura gente honrada aquí, como en las lomas de Chapultepec, ¿verdad? Y las hermanas están, ¿quién las ha guardado hasta el día de hoy? Esta hermana que tú ves el día de hoy aquí no es la misma que yo conocí cuando llegamos aquí. Y como Dios ha trabajado en su vida. ¿Vale la pena, hermano? ¿Vale la pena obedecer a Dios y seguir a Dios? Número 5. Su llegada conviene a Jerusalén, donde dejaron el tesoro en manos de los sacerdotes, ofrecieron sacrificios y entregaron a los gobernadores las instrucciones del rey. Versículos 32 al 36 y terminamos. Así que llegamos a Jerusalén y descansamos allí por 3 días. En el cuarto día fuimos al templo y pesamos el oro, la plata y los utensilios y se los entregamos al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Eleazar, hijo de Fines, estaba con Meremot, al igual que los levitas. Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Contamos y pesamos todo y registramos el peso total. Luego, los judíos que regresaron del cautiverio ofrecieron a Dios de Israel sacrificios que deben quemarse completamente: 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos como sacrificio por el pecado. Todos fueron ofrecidos como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. También entregaron la carta del rey Artajerjes a los oficiales reales y a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates. Los oficiales y gobernadores apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Esdras sube a Jerusalén. Y ya dijimos todo esto que pasó, hermano. Dios estaba con nosotros y nos protegió de enemigos y de ladrones durante todo el camino. Aún los peligros ordinarios de los viajes nos obligan a santificar nuestras salidas con oración y nuestras venidas con bien, con alabanza y gratitud. Todos los días, hermano, yo voy a dejar o a mi hijo o a mi hija. Y todos los días, hermano, antes de arrancar el coche o antes de que arranquemos hacia donde vamos, oramos al Señor. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos a partir de este momento. Llévanos con bien, permítenos atender las cosas. Si hay trabajo, hermano, oramos por los trabajadores. Usted sabe que es un trabajo de mucho riesgo el que tenemos nosotros. Nuestros trabajadores se cuelgan en las alturas para lavar vidrios en el exterior. Son alturas de más de 20, 30 metros, hermano. Oramos para que ellos se aseguren bien. Nosotros estamos ahí vigilándolos para que no se confíen. Oramos para que todo marche bien, hermano. Y aún así pasan cosas como las que nos pasó el lunes, hermano. Nos han pasado, este año nos pasaron un montón de cosas ahí y uno dice, Señor, ya mejor quítanos el cliente porque en serio, son puros problemas. Pero Dios es bueno, Dios sabe, hermano, que podemos con eso y más, ¿no? Las tentaciones que ustedes atraviesan en su vida diaria no son diferentes de las que otros atraviesan. Así que no se preocupen, ¿sale? Son cosas normales. Está bien, Señor, en tu nombre.
Pon todo lo que hagas en manos de Dios, por insignificante que parezca. Voy a ir al cine, ay, voy a orar para ir al cine. Ora, porque no sabes qué tal si el cine se incendia y ahí te mueres quemado. Digo, no, esta semana pasó algo así, hermano. ¿Sí sabías que pasó un accidente? Un BMW se estrelló ahí por cuando vas a subir hacia Santa Fe. No saben si era mujer u hombre, se quemó todo. En serio. Pon tu vida en las manos de Dios. Ves a tus hijos salir a la escuela, ora por ellos. Hijos, ven a sus padres salir a trabajar, oren por ellos. Este día, cuando vayas a comer, pídele a Dios dirección, Señor, ¿dónde será bueno que comamos? Y bendice lo que vas a comer. Esas pequeñas cosas, hermano. Esa semana mi hija tenía en su corazón la ilusión de, ella desde niña quiere aprender a tocar violín. Esta semana el Señor le contestó esa petición. Acaban de abrir una tienda de instrumentos, hermano. Un violín que costaba 4,000 pesos normal en otra tienda, lo conseguimos en menos de 2,000 pesos. Para que veas que Dios contesta esas pequeñas cosas, hermano. Esas pequeñas cosas. Pon todo en oración. Todo ponlo en oración, todo. Aún los peligros ordinarios de los viajes nos obligan a santificar nuestras salidas con oración y nuestras vidas con bien, con alabanza y gratitud. Por fin llegaron a salvo. Tan pronto como llegaron cerca del altar, se sintieron movidos a ofrecer abundantes víctimas para holocaustos y expiación, cosa que no habían podido hacer en Babilonia. El número de víctimas correspondía al de las tribus de Israel: 12 becerros, 12 machos cabríos y 96 carneros, con lo que se insinuaba así la unión de los dos reinos, de acuerdo con lo predicho por Ezequiel 37:22. Mira lo que dijo el profeta: los haré una nación en su tierra, entre los montes de Israel. También tendrán un rey que los gobierne a todos, y ya no serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ayer lo decía Juan José, hermano. Lo que Dios te bendice a ti, hermano, en abundancia, no es para ti solo. Si a ti Dios te permite tener una buena economía, no es para que tú te hartes de cosas buenas sin compartir con los demás, es para compartir con los demás. Pero sobre todo, hermano, para la casa de Dios. ¿Sabes cuál es la importancia, hermano, de estas cosas? Yo sé lo que dice la palabra del Señor, hermano, que dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero te lo quiero contar como un testimonio. Al igual que tú somos mortales, hermano, también compramos en Chedraui, ¿vale? Y te dan una cosa que se llama monedero. Y ahí te van bonificando, ¿no? Que hay descuento en esto. Y de repente, como a mitad de año, Dios puso en mi corazón, hermano, porque juntamos algo ahí más o menos, y le dije a mi esposa: oye, ¿te parece si seguimos juntando de aquí a diciembre? Y en diciembre lo que tengamos lo compramos en una despensa, y que Dios nos diga a quién se la damos, o la damos ahí y se reparte entre todos, no sé. Yo podría quedármelo, hermano. No es una cantidad, no son 10,000 pesos, ni siquiera son 1,000, ¿sale? Pero para alguien que tiene necesidad, hermano, es una muy buena despensa, ¿sale? Y si seguimos comprando, a lo mejor sí llegamos a los 1,000, ¿sale? Pero eso, hermano, yo me lo podría gastar para mí. ¿Por qué? No estoy cometiendo ningún pecado. Pero si Dios te ha bendecido tanto y te dice: hazlo para alguien más, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no pagué mi lugar al retiro de matrimonios, ¿eh? Por cierto, no vas a pagar nada. Fíjate la bendición. Había personas que fueron a ese lugar que ni conocían a la gente que pagó por ellos. Pero sales tan bendecido, hermano, que tú dices: yo quiero que otro matrimonio tenga lo mismo que yo. Hay personas aquí que ya Dios las bendijo. A ellos dos y a ellos dos.
Ellos ya están bendecidos, ellos ya tienen su lugar asegurado porque hubo hermanos que no son de esta iglesia que nos dijeron los queremos bendecir. A mi hermano Ortiz que está ahí atrás junto con a mi cuñado, ya también su lugar ya está bendecido, también ya está. A Mitch y a Les, ya también su lugar ya está. Y no los conocen. Pero ya Dios tocó corazones que quieren que tú vayas y tengas este tiempo con Dios. Para que sepan que ya Dios pensó en ustedes. Para que sepan cómo Dios los ama. También la hermana Mar se va con su esposo también, ¿cómo no? Vamos a raptar a su esposo y los vamos a llevar a los dos ahí, hermano. Amarrado, pero lo llevamos a su esposo, hermana. Nada de que va a trabajar, no va a trabajar. De eso nos encargamos nosotros, hermana. Necesitamos que ustedes de verdad vayan y sean bendecidos, de verdad. Al fin ellas ya están más grandecitas. Los míos se quedaron ese día en casa los dos, hermano. Estaban felices de no tener papás quienes les estuvieran dando orden. Sí, queremos que vayan, hermano. De verdad queremos que vayan. Queremos que sean bendecidos por Dios. También, hija, ora a Dios. También queremos que tú vayas, que tengas este regalo de parte del Señor. También a Caro, junto con él, también queremos que vayan. También a la hermana Ismael con la hermana Monse. Queremos que vayan. Hermana, también raptamos a su esposo, hermana, y lo mandamos también junto con usted. Le quitamos el taxi o lo que le quitamos, hermana. Le damos un levantón, usted no se preocupe. Queremos que vayan, hermanos. Queremos que sean bendecidos por Dios. Yo sé lo que le digo, hermano, de verdad. A los que nos bendijeron cuando fuimos a la hacienda, fue una bendición, de verdad. Usted sabe que para mí fue una bendición. Bueno, este es mucho mejor. Mucho mejor. En serio. Yo sé lo que le digo. Estas personas vienen y juntos llevan todas las ofrendas por los hijos de Israel. No estaban peleándose. No, yo soy de Benjamín. No, pues yo soy de José. No, yo soy más importante, soy de Judá. No. Fueron y sabían delante de quién se iban a presentar. Aquí están las ofrendas que demanda el Señor. Somos un solo pueblo, 12 tribus por un solo pueblo. Somos diferentes familias, pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Ven? La nueva unidad del reino se expresó bien cuando las 12 tribus se llegaron por medio de sus representantes juntas al mismo altar. Incluso los enemigos de los judíos se tornaron amigos aquel día. ¿Qué dice al final, hermano? Los oficiales y gobernadores apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Fíjate cómo la palabra de Dios se cumple. Cuando los caminos del hombre agradan a Dios, aún con sus enemigos lo hace estar bien. Incluso los enemigos de los judíos se tornaron amigos aquel día, pues aceptaron la comisión de Esdras y en lugar de estorbar al pueblo de Dios, los ayudaron. Si le pueden avisar allá a los de afuera que ya terminamos, por favor. Al final, hermano, el domingo pasado, al final, el pastor, se llama Israel, el pastor la iglesia se llama Como en el Cielo. Se acercó y me dice, hermano, a través de Luis nos contactamos. Porque lo mismo que le dije a usted, le dije a ellos, venimos a pedir ayuda. Nosotros no podemos ministrar a nuestros matrimonios, pero ustedes sí saben hacerlo porque Dios les dio este ministerio. Y él me dijo, nos ponemos de acuerdo y platicamos, hermano, ¿y en qué nos podemos apoyar? Termino con esta ilustración, hermano. Hay una película que se llama Mi Encuentro Conmigo. Es una película de Disney. Así, Mi Encuentro Conmigo. Véala, por favor.
Hay una escena, hermano, donde va una mujer que da noticias. Esta mujer va en el avión y este hombre es un asesor de imagen. Y ella le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A qué te dedicas? Y aquel así como que iba de malas, ¿no? ¿Qué quieres, no? Soy asesor de imagen. Oye, ¿me puedes decir si me veo bien así, todo esto? Y le dice, si te digo, ¿cierras la boca? Sí. Y dice, pues haz esto, esto, esto y esto y esto y esto, ¿no? Y ya la cierra la boca, ¿no? Hacia el final de la película, hermano, este hombre va a buscar a esta mujercita de noticias para contarle una historia, que ese es el meollo de la historia de esta película, por eso le digo, véala. Y en una charla, y esta mujer le dice al despedirse, ¿sabes? Cuando necesites ayuda, pídela, quizá te la den. Este año, hermano, no es cierto, desde el año pasado, por estas fechas el año pasado, diciembre del año pasado, fuimos a un desayuno con nuestros amigos y ahí nosotros externamos la necesidad de que se ministrara los matrimonios de la iglesia. Y ellos nos dijeron, sí, vamos a hacerlo en 4 sesiones, cada 3 meses, vamos a ver estos temas, ustedes hagan esto, esto y esto. Y la ayuda llegó, hermano. La ayuda empezó, te vuelvo a repetir, el 21 de marzo, cuando es lo de la primavera. Nos llegó una invitación a mi esposa y a mí para ir a Semilla de Mostaza a un seminario de pastores. Y ahí, hermano, Dios empezó lo que este año tú has visto que ha pasado en esta iglesia. Ahí nos ministraron unas alabanzas que estuvimos cantando durante todo el año. Una de ellas es la bondad de Dios. Otra de ellas es la de fiel, la de por conocerte, la de gloria, honor y poder y algunas otras, hermano. Y ahí también, hermano, Dios nos fue dando sensibilidad. Así que este día, hermano, quisiéramos terminar este tiempo con un canto.